Bueno, la importancia del 9 de enero es que creó las condiciones para iniciar un proceso negociador con la metrópoli que tenía un establecimiento colonial en nuestro país. Ese proceso de negociación resultó una gran victoria para esta nación, nos liberó, nos creó todas las condiciones para desarrollarnos. ¿Cómo lo hemos usado? ¿Cómo lo hemos utilizado? ¿A provecho de quién? ¿Para quién? ¿Y cuál es el resultado final? Son temas que hay que someterlo a la polémica, ¿no? Yo creo que se pudo hacer muchas cosas mejores, pero lo que pesa como parte más importante es que logramos recobrarla para la nación panameña y para su soberanía. Después de tantas décadas de conmemorar esa fecha, ya los relatos de los acontecimientos, del heroísmo, de la postura de las fuerzas sociales, políticas, de las personalidades, está, diría yo, casi agotado. Pero poco se habla de las condiciones que crearon ese 9 de enero. Eso no surgió de una manera espontánea, eso no surgió por una casualidad, ¿no? Que alguien actuó fuera de los protocolos de lo que eran las relaciones que habían. Desde 1959 ya el gobierno de Panamá estaba gestionando con el gobierno que presidía en ese momento, Eisenhower, la necesidad de mejorar las conquistas sociales y económicas en las relaciones de ambos países. En ese periodo de las conversaciones en ambos países se llegó a algunos acuerdos en el 59. Uno de ellos era, como forma simbólica de soberanía, simbólica, que las banderas de nuestro país se izaran conjuntamente con las banderas norteamericanas, salvo en las bases militares. Desde ese periodo de tiempo hubo una resistencia de los llamados Sonian, que eran los habitantes que vivían dentro de la zona del canal, en lo que era el mantenimiento y operación del canal, que eran de origen norteamericano, pero que habían creado una mentalidad colonial, igual que pasó en el resto de las colonias, donde las metrópolis finalmente tuvieron que enfrentarse con sus mismos ciudadanos que vivían en esas colonias, porque eran intereses propios y individuales. El 2 de enero se hizo del 59, el 2 de mayo del 59, una marcha de siembra de banderas con el profesor Ríos y otras personalidades. A finales del año de ese 59, dirigentes políticos, incluso de los sectores de las élites económicas, hicieron también siembra de banderas, encabezados por Aquilino Boy y por el profesor y doctor Castillero. Entonces, en esos lapsus destacados, constantemente los movimientos estudiantiles hacían marchas de protesta en los bordes de los límites de la zona del canal, que eran muchas veces reprimidos por la misma policía para evitar que hubiera confrontación directa. Eso se mantuvo así hasta 1963, cuando el propio presidente Kennedy con el presidente Chari llegaron a compromisos insistiendo sobre las cosas que habían ido madurando en las negociaciones de búsqueda de mejorar las condiciones económicas por un lado y sociales por el otro lado. Al extremo de que en ese compromiso se demandaba ya que a partir de finales del 63 la zona del canal tenía que tener las banderas situadas como tal, ¿no? Ahí hubo una oposición. El 30 de diciembre del 63, el vicegobernador de la zona del canal anunció que a partir de enero se iban a sembrar se iban a subir las banderas.
El 3 de enero, en un movimiento de desafío a la decisión del gobierno norteamericano, las policías de la zona del canal, de los Sonian, izaron la bandera en los sitios civiles unilateralmente sin subirla de Panamá. En medio de eso tienes que agregarle las presiones que tenía el movimiento social, sobre todo la Federación de Estudiantes de Panamá, tratando pues de buscar finalmente un avance en esos procesos de negociación. Por el otro lado tienes que entender también que las emisoras, las televisoras, los diarios constantemente machacaban sobre el asunto. O sea que había en el ánimo, en el estado de ánimo de la sociedad panameña, había prendido la necesidad de iniciar a nivel ya de social amplio, menos discursivo el problema de esto. Además que había otro sector del movimiento social que no estaba planteando que se les permitiera subir la bandera de Panamá. Estaban demandando la reforma de las relaciones estructurales mismas. O sea, que estaban demandando un tratado que pusiera fin a la presencia colonial en nuestro país. Esa era la situación el día en que 9 de enero la Asociación de Graduandos del Instituto Nacional decide, la Asociación de Estudiantes Graduandos, iniciar una marcha de protesta de ese día lunes en que la Escuela Superior de Balboa iniciaba sus clases y que efectivamente izó solamente la bandera de Estados Unidos y no de Panamá. Eso fue la base y principio de la cuestión. Cuando se produce lo conocido, el desgarrón de la bandera, la humillación, los empujes, las provocaciones a los estudiantes, y los estudiantes se repliegan y las emisoras panameñas comienzan a radiar, a comentar, a informar lo que estaba ocurriendo, es que se levanta toda esa acumulación que había y se expresa a través de la forma como el pueblo comenzó a llegar ahí, los estudiantes, todo. Esa es una generación sin rostro, porque fue un pueblo total, ahí no habían grandes líderes que dirigían nada, ¿no? Eran las masas mismas, el pueblo, con esa acumulación que había, ese odio reprimido, ¿no? Esa lucha frente a una causa justa, ¿no? Que se desbordó. Y ahí entramos todos, ¿no? Nosotros estamos en la universidad, ahí nos enteramos de lo que había ocurrido. Entonces, los líderes estudiantiles del momento deciden, mientras hacían su asamblea general en la universidad, etcétera, y marcharán hacia el punto de confrontación, deciden de que el después ingeniero César Arosemena, que era dirigente de la FEP, Floyd Briston, que era igual dirigente de la Federación, y mi persona, Ramiro Vázquez, fuéramos de avanzada al punto limítrofe, ¿no? Cuando nos llegamos, ya se estaba generalizando los hostigamientos de la población desde Chorrillo, todo lo que es hoy la Avenida Los Mártires, hasta llegar a los puntos de lo que hoy es la sede de la Policía Nacional. En todos esos sitios eso estaba lleno de gente tirando piedras y tratando de avanzar, y por el otro lado la policía tirando bombas lacrimógenas, los gringos. Pues. Ese día la Policía Nacional no apareció, no existió, no hubo un solo policía. Entonces era una confrontación entre el pueblo y la zona del canal, y los colonialistas. Entonces, sobre las 6:30 de la tarde ya llegó la manifestación universitaria, eso dio mucho más fuerza e impulso. Entraron por la Avenida Nacional y frente a la DIJ
esa era la lavandería en aquella época. Ahí había una estación del ferrocarril, se quemaron los vagones y ya tomó otro tono y ya la policía comenzó a disparar, ¿no? a la gente, pues. Y bueno, me tocó en unas de esas que me dieran un tiro en el tobillo y ya, pero ya todo se había descontrolado, ¿no? Eso fue un movimiento del pueblo, eso no fue un movimiento de partidos ni de gobierno. Eso fue una espontaneidad del pueblo, ese sentimiento acumulado, ¿no? Y eso se transmite a lo largo, eso está en la memoria histórica del pueblo. No está en las bibliotecas, ni en los gobiernos, ni en los líderes políticos. Eso está en la memoria histórica de los pueblos. Ha habido intentos, ha habido organizaciones, hay uno que otro subsidio simbólico, pero aquel mérito, aquel honor de haber sufrido en ese periodo, realmente muy poco ha sido reconocido por los gobiernos, ¿no? La generación nuestra cumplió su misión. Las nuevas generaciones tienen que crear su propio proyecto humano. Ojalá que tenga continuidad con lo que fue aquella lucha, pero no va a ser fácil. Soberanía son conceptos que dependen de la correlación de fuerza a nivel mundial, ¿no? Ya el mundo ha cambiado. La soberanía, que era un valor nacional basado en el nacionalismo, en los mercados internos, en el valor del concepto de patria, de país, todo eso se ha modificado. Las soberanías se han debilitado porque se han debilitado sus fronteras, las fronteras de la comunicación, las fronteras de la liberación financiera, las fronteras de la liberación migratoria, la frontera de la liberación del empleo. Entonces, la soberanía, ahora hay un campo de interdependencia mucho más grande de las naciones y de los pueblos, ¿no? Toda la cultura esa vernacular, folclórica nuestra está también afectada, penetrada y a veces arrinconada por el gran volumen de la presencia y el desarrollo de otras fuentes de cultura y de creación artística. O sea que el concepto de soberanía no es un concepto estático, ¿no? Tiene que ver con todos estos elementos, ¿no? Muchos de los temas pendientes no se resolvieron y entraron en crisis. Los temas pendientes han madurado, ya no son temas teóricos, son temas prácticos. ¿Cuáles son los temas prácticos a resolver? El problema de la distribución de la riqueza, el problema del bienestar de la sociedad, el problema de la seguridad, el problema del empleo, el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de la vivienda. Esos son los temas acumulados. ¿Por qué se han acumulado? Porque ha habido un mal reparto de la riqueza. Todo ese esfuerzo que se hizo en el canal, todo el crecimiento que ha tenido el país con los nuevos modelos económicos, no han servido para el desarrollo de nuestro país, sino para el enriquecimiento de unos cuantos. Entonces, eso ya hizo crisis. Después de haber vivido estos últimos 10 años, donde se suponía, ¿no?, que los grandes empresarios que sabían mejor administrar todas las finanzas iban a resolver el problema, y ahora quedó evidenciado que no necesariamente es así. Hemos llegado a un momento en que tenemos que sentarnos a resolver antes que la postura pasiva de este pueblo no se transforme en una situación de violencia física. Pero hubo un 9 de enero, también puede haber otro 9 de enero, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la sociedad se siente tan abandonada, tan despreciada, con una actitud incluso con una actitud hacia la sociedad de promover una crisis de la moral social, de la impunidad en la corrupción, con una pérdida de los controles de la disciplina social. Todos esos son temas que fueron creados, dirigidos, promovidos para tenernos como estamos ahora.
Entonces, hemos llegado a un punto sin retorno. O sentamos la base para un camino de retomar de nuevo los temas pendientes y de resolver las cosas más apremiantes, o este país entrará en una vorágine de violencia y de anarquía que después nos va a costar mucho más resolver las cosas, ¿no?